Angelo Bruno era un mafioso diferente. Utilizaba su inteligencia y diplomacia para ascender en las filas del submundo del sur de Filadelfia. Conocido como el Gentil Don, estaba en la cima de su carrera. Sin embargo, en las implacables calles del sur de Filadelfia ya se habían sembrado las semillas de la traición y el engaño, lo que resultaría en uno de los asesinatos mafiosos más famosos de la historia. En un automóvil estacionado al lado de su jefe se encontraba un hombre siciliano llamado John Stanfa. Fue aquí, en una noche lluviosa del 21 de marzo de 1980, donde Angelo Bruno, el padrino de la ciudad, encontraría su fin. El final para un hombre que había gobernado el submundo criminal de Filadelfia y que, debido a un entramado sigiloso de intereses entre asociados de familias cercanas y su propia familia, se decidió que tenía que ser eliminado. Angelo Bruno nació en Villalba, Sicilia, en 1910 con el nombre de Angelo Annaloro. Más tarde cambió Annaloro por Bruno, el apellido de su abuela paterna. Llegó a Estados Unidos a principios de la década de 1920 y se estableció en el sur de Filadelfia. Ayudaba a su padre en su tienda de comestibles hasta 1922. A los 12 años comenzó la escuela, pero solo permaneció en el sistema educativo unos pocos años antes de abandonarlo. Al parecer, no tuvo grandes problemas mientras crecía, lo que significa que tuvo una educación razonablemente buena y accesible. Su familia no estaba empobrecida ni carecía de una figura paterna. De hecho, su padre no falleció hasta 1940, cuando Bruno tenía 30 años. Así que la elección de recorrer las calles y adentrarse en el estilo de vida criminal no fue una cuestión de necesidad como lo fue para algunos otros gánsteres de esa época. Parecía ser más una elección personal caminar en esa dirección. Fue un par de años después de este momento cuando conoció a Salvatore Sabella, el jefe del mundo criminal de Filadelfia en ese entonces. Sabella vio potencial en el joven Angelo Bruno y lo puso a trabajar en los negocios criminales bajo su protección. Esto marcaría el inicio de la educación de Bruno en actividades mafiosas tradicionales como la creación de libros de apuestas, el juego y la prostitución. Durante su tiempo en el contrabando de licor, Bruno se hizo amigo de otro siciliano, un hombre de baja estatura y con una nariz ganchuda. Aunque mayor que Bruno, los dos tenían un respeto mutuo y desarrollaron una relación cercana, la cual sería muy beneficiosa para Bruno en las décadas venideras. Angelo Bruno registró su primer arresto el 21 de noviembre de 1928. Durante este incidente, un Bruno de 18 años fue arrestado y acusado de operación imprudente de su automóvil, así como de colisión, mal uso de placas de licencia y daño a la propiedad de la ciudad. El 30 de junio de 1930, los agentes federales de prohibición allanaron una destilería en el condado de Somerset, Pensilvania, propiedad de Bruno. La destilería, según los operativos, estaba ubicada en un edificio de un solo piso y se incautaron 150 galones de alcohol. Para principios de la década de 1930, Angelo se casaría con su amor de la infancia, Assunta Su Maranca. Angelo y su esposa tendrían 2 hijos, un hijo llamado Michael, nacido en 1932, y una hija llamada Jean, nacida posteriormente en 1941. Bruno sería caracterizado por sus amigos como una persona que aprecia a cualquiera que cuide de su familia y también es considerado un buen padre de familia. También vale la pena señalar que Bruno era conocido por adoptar la actitud de no involucrar deliberadamente a ninguno de sus hijos en ninguna de sus actividades ilícitas, lo que probablemente lo hacía un poco inusual en ese momento, ya que era bastante normal convertirlo en un negocio familiar y llevar a sus hijos. El 19 de abril de 1935, mientras residía en el 1725 de Parker Avenue, los registros del FBI muestran que Bruno fue arrestado y acusado de violar la ley de control de licor del estado de Pensilvania, y fueron arrestados con él su hermano Víctor Bruno, el cuñado Ralph Maranca, así como un hombre llamado Joseph Lunio. Bruno fue liberado solo unos meses después.
Luego, el 8 de octubre de 1935, Bruno fue arrestado nuevamente con su hermano Víctor y su cuñado Ralph Maranca, por operar un alambique y fabricar licor ilegal. En esta ocasión se declararía culpable y en noviembre de 1935 recibiría una sentencia suspendida de 15 meses y se le pondría en libertad condicional por 3 años. En algún momento de la década de 1930, Bruno fue oficialmente inducido en la Cosa Nostra y se convirtió en un hombre hecho y derecho de la familia mafiosa de Filadelfia. Ya como un hombre hecho, Bruno tenía acceso a una red criminal que abarcaba Estados Unidos y Europa, y el joven y ambicioso Bruno aprovecharía al máximo esto en las décadas siguientes. El 18 de octubre de 1940, Bruno fue arrestado y acusado de establecer y mantener una lotería ilegal con 50.000 números, lo que parece mucho en una máquina registradora que fue confiscada. Fue acusado y declarado culpable el 28 de octubre de 1940. 3 años después, el 28 de julio de 1943, Bruno fue nuevamente arrestado y acusado de establecer y mantener una lotería ilegal, aunque el cargo eventualmente sería desestimado, y nuevamente no pasa tiempo en prisión realmente. Tuvo su próximo encontronazo con la ley el 25 de mayo de 1944, cuando fue arrestado y acusado por la recepción de bienes robados. Se encontró un conjunto de pieles de zorro plateado robadas en su apartamento. Las autoridades encontraron un revólver calibre 38 en el cajón de su cómoda. Fue acusado por estos cargos, pero encontrado no culpable. Realmente no pasaba mayor tiempo en prisión. Bruno parecía el verdadero Don Teflón. Angelo Bruno, quien en 1953 tenía 43 años, fue arrestado nuevamente el 18 de marzo de ese año y acusado, una vez más, de establecer y mantener una lotería ilegal. Esta fue la primera vez que se observó a Bruno siendo reportado en las noticias como alguien de cierta importancia dentro del mundo criminal. Y más tarde, el periódico local se referiría a él y a un asociado como los jefes de la mafia de los números del sur de Filadelfia. Finalmente, en el juicio, se declaró culpable y con algunas manipulaciones de por medio, solo obtuvo 3 años bajo libertad condicional. Entre 1953 y 1954, el nombre de Angelo Bruno comienza a ganar realmente fuerza en los medios de comunicación, ya que continúa siendo mencionado con cada vez más prominencia como el líder de la mafia en el sur de Filadelfia, específicamente durante el juicio del magistrado Joseph Molinari. Esto tendería a indicar que Bruno había comenzado a cultivar conexiones con políticos locales, lo que nuevamente fue una de esas cosas que aumentó su poder. Bruno aparecería en los periódicos varias veces más en 1956 y 1957, principalmente debido a sus presuntos esfuerzos para incursionar en un sindicato recién establecido, el Local 410 de la Unión de Empleados de Hoteles, Restaurantes y Cantineros. Algunas escuchas telefónicas mostraron conexiones entre Bruno y personajes del inframundo local como Samuel Cappy Hoffman, Samuel Feldman y Jules Berg. En este incidente también se hizo referencia a un hombre llamado Charles Paulson, enviado nada menos que por Jimmy Hoffa para dirigir el local 410. Para este tiempo, era evidente que tenía conexiones importantes desde el principio de su carrera en el inframundo e incluso una conexión con Russell Bufalino, sin mencionar sus conexiones familiares con Johnny Keys. Desde 1946, Joseph Haida era el jefe de la familia de Filadelfia. Bajo el liderazgo de Haida, la familia acumuló más poder e influencia con el objetivo de expulsar completamente a otras mafias de Filadelfia y el sur de Jersey, aunque la mafia judía se mantendría durante muchos años. Durante un periodo de tensiones dentro de la Cosa Nostra que se extendió hasta el mundo criminal de Filadelfia, Joseph Haida fue sustituido cuando decidió retirarse como líder y regresar a Sicilia en 1959. Tomada esta decisión, tenía que elegir entre hacer jefe a Angelo Bruno o a otro mafioso llamado Antonio Polina. Finalmente,
optó por Polina, una decisión que se desharía en los meses siguientes. Polina estaba preocupado por Bruno, quien tenía popularidad entre los hombres, era bien respetado y un buen generador de ingresos. Aunque Bruno no tenía ambiciones de tomar el poder, Polina pensaba lo contrario y decidió poner un contrato sobre su cabeza. Afortunadamente para Bruno, se enteró del plan y buscó la ayuda de su antiguo amigo de los días del contrabando de alcohol, su amigo siciliano de nariz ganchuda, que ahora era un actor importante en el mundo criminal de Nueva York y que a través de una serie de jugadas maquiavélicas había ascendido en las filas para tomar el control de una de las familias criminales de la ciudad. Su amigo no era otro que el temido Carlo Gambino. Gambino aseguró a Bruno que nadie haría un movimiento en su contra y arregló las cosas para que Polina se hiciera a un lado, permitiendo que Bruno tomara oficialmente las riendas de Filadelfia. Una vez en el poder, Gambino preguntó si Bruno necesitaba que Polina fuera eliminado, pero Bruno declinó cortésmente la oferta. En un movimiento astuto, Bruno entendió que si asesinaba a Polina, los leales a este buscarían venganza, por lo que optó por la paz. Permitió que el degradado Polina viviera y continuara con sus actividades. Se dice que fue en este punto cuando Bruno supuestamente ganó su famoso apodo de Don Gentil, o también se le conoce como Don Dócil, supuestamente por algunos en los medios, por el acto de perdonar la vida de Polina. Además de convertirse en el jefe de la familia, Angelo Bruno se convirtió en el primer jefe de Filadelfia en tener un asiento oficial en la comisión. Este movimiento inclinaría el equilibrio de poder lejos de la familia genovese y más hacia la alianza Gambino y Lucchese dentro del Sindicato Nacional. Durante las décadas de 1960 y principios de los 70, hubo una paz relativa en el mundo criminal de Filadelfia. Bruno expandió sus operaciones hasta Londres, Inglaterra, donde trabajó en estrecha colaboración con los notorios gemelos Ronnie y Reggie. Los periódicos de Filadelfia no empezarían a referirse a Bruno como el principal capo de Filadelfia hasta al menos 1961, y realmente no sería mencionado por los medios como el jefe o el líder de la familia hasta 1963. Muchos probablemente admitirían a posteriori que estos años constituirían una era dorada para la mafia de Filadelfia. En 1976, Angelo recibió una noticia devastadora. Su amigo de toda la vida y socio comercial, Carlo Gambino, había fallecido. Antes de su muerte, Gambino nombró a Paul Castellano como jefe de la familia Gambino. Bruno mantendría la continuidad en la relación cercana con los Gambino. A mediados de los años 70 se vio un cambio en la cultura de Filadelfia y en todo Estados Unidos, especialmente con la aparición de nuevas drogas como la metanfetamina y la cocaína, que ganaban popularidad. Los mafiosos de todo el país vieron una oportunidad para entrar en los mercados lucrativos y los mafiosos de Filadelfia no fueron la excepción, deleitándose con la idea de obtener enormes beneficios. Sin embargo, Bruno tenía ideas diferentes. Prohibió a cualquier miembro de la familia de Filadelfia tratar con narcóticos. La regla general en la mafia era que las drogas no estaban permitidas, ya que conllevaban penas criminales severas. Sin embargo, no todos seguían las reglas. Por otro lado, Bruno permitió a los primos de su amigo cercano Carlo Gambino controlar el territorio de los narcóticos y tomó una parte de las ganancias. Este doble estándar sobre las drogas molestó a muchos miembros de su organización, quienes sentían que no se les daba la oportunidad de ganar. El combustible se añadió al fuego en 1977, cuando Atlantic City, al sur de Filadelfia, aprobó una ley que permitía el juego. Bruno dio la bienvenida a las familias de Nueva York para que participaran en la acción, mientras excluía a miembros de su propia organización. Phil Testa, el subjefe de la familia y mafioso de cuello azul de Filadelfia Sur, estaba particularmente descontento. Ambos basaban sus negocios en el sur de Filadelfia y tenían opiniones diferentes sobre cómo debería ser administrado. Esto marcó el inicio de crecientes tensiones entre las dos personalidades. El control de Bruno sobre el poder comenzó a debilitarse.
El apodado Don Dócil tenía problemas emergentes en otras áreas. El consejero Antonio Caponigro, más conocido como Tony Bananas, lideraba la facción de Nueva Jersey de la organización y estaba particularmente insatisfecho con la postura de Bruno sobre los narcóticos. Caponigro buscaba destronar a Bruno, ya que quería expandir las operaciones de narcóticos que había estado llevando a cabo en secreto sin el conocimiento de Bruno. Caponigro fue alentado por un teniente suyo llamado Ralph Blackie Nepoli para que intentara tomar el poder de Bruno. Blackie tenía una relación sólida con la familia genovese y sabía que si Caponigro hacía un movimiento contra Bruno, la comisión, el cuerpo gobernante de la mafia, lo marcaría para la muerte, otorgando así a Blackie Napoli y a la familia genovese el control sobre el lucrativo territorio del norte de Nueva Jersey. Las semillas de la traición habían sido sembradas. El plan comenzó a dar frutos. Cuando Caponigro visitó Nueva York para ver si tenía apoyo para su movimiento, se reunió con un temido peso pesado de la mafia de Brooklyn llamado Frank Tieri. En ese momento, muchos consideraban a Tieri el jefe de la familia criminal genovese, aunque secretamente la familia era controlada por un hombre llamado Vincent Gigante, una maniobra diseñada para causar confusión entre las autoridades. Caponigro explicó la situación a Tieri, quien le dijo que si algo le sucedía a Bruno, él, Caponigro, tendría la bendición de la comisión. A medida que comenzaba la nueva década, las tensiones aumentaban en las calles del sur de Filadelfia. Caponigro, ahora con el respaldo del gángster de Brooklyn Frank Tieri, reunió a su grupo de conspiradores para adelantar el gran golpe. En la noche del 21 de marzo de 1980, Stanfa llevó a Bruno a su casa después de visitar un restaurante propiedad de un teniente de Caponigro. El conductor habitual de Bruno, Raymond Martorano, convenientemente no estaba disponible esa noche. Stanfa estacionó el automóvil fuera de la casa de Bruno en la esquina de la calle 10 y la avenida Snyder en el sur de Filadelfia. Mientras los dos charlaban en el coche, Stanfa bajó la ventana del lado del pasajero, permitiendo que Bruno tirara su cigarrillo. Sería lo último que Bruno haría, ya que en ese momento un hombre se acercó al lado del pasajero del vehículo y disparó a Bruno en el oído derecho con una escopeta. Bruno murió instantáneamente y Stanfa abandonó la escena. Fue el fin de Angelo Bruno y el fin de lo que se conocería como un período de paz en el mundo criminal de Filadelfia. Unas semanas después, Caponigro fue convocado a Nueva York por la cúpula de los genovese, creyendo que sería oficialmente nombrado el jefe de Filadelfia. Estaba equivocado. Caponigro fue llevado al sótano del club social y una mesa en una habitación oscuramente iluminada estaba ocupada por un grupo de individuos. Entre ellos estaban el masticador de cigarros Anthony Salerno, el emisario de los genovese Bobby Mana, el veterano mafioso Frank Tieri y el líder supremo de la familia genovese, Vincent Gigante. Gigante le preguntó a Caponigro: «Estamos aquí para averiguar quién te dio permiso para eliminar a tu jefe, Angelo Bruno. ¿Puedes decírnoslo?». Caponigro miró a Tieri, quien le devolvió la mirada con una expresión impasible. Caponigro dijo: «Tieri me dijo que tenía el visto bueno, que la comisión aprobó el golpe». Gigante respondió: «Frank, ¿de qué está hablando?». Tieri replicó: «Te dije que lo arreglaras, no que lo mataras». Fue entonces cuando Caponigro se dio cuenta de que había sido traicionado por Tieri y mientras empezaba a suplicar por su vida, los ejecutores de los genovese aparecieron desde las sombras y comenzaron a golpear a Caponigro hasta matarlo. Fue un final violento para el ambicioso Caponigro. Su cuñado, Alfred Salerno, fue llamado al club bajo la falsa impresión de que Caponigro necesitaba su presencia. A él también lo golpearon violentamente hasta la muerte. Más tarde, sus cuerpos fueron encontrados en el maletero de un coche con billetes de $1 introducidos en todos los orificios de sus cuerpos, un mensaje siciliano de que su codicia fue la causante de su muerte.
La astuta maniobra de Frank Thierry y la administración genovese lograron su objetivo de tomar control de las lucrativas operaciones en Nueva Jersey y tener control indirecto sobre Filadelfia. El mundo criminal de Filadelfia nunca volvería a ser el mismo. Si te ha gustado la historia de Angelo Bruno, entonces no deberías perderte el increíble ascenso de Vincent Gigante, el jefe de la familia genovese que fingió estar demente. El video lo tienes justo ahora en pantalla.